Parte del culto correspondiente al ministerio de la palabra, y lo vamos a hacer preparando en nuestras escrituras el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 28 al 31, una primera lectura, donde leemos: se levantaron sus hijos y la llamaron bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú las sobrepujaste a todas. El énfasis va a estar en estos versículos. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Hagamos énfasis en este versículo. La mujer que teme a Yahvé. Esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y la alaben en las puertas sus hechos. La otra lectura la tenemos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos del 13 al 21. Donde leemos: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y luego que se unió a ella, Yahvé le dio que concibiese y tuviere un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Yahvé, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será nombrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y el que sustentará tu vejez, pues que tu nuera, la cual te ama y te vale más que 7 hijos, le ha engendrado. Y tomando Noemí el hijo, púsolo en su regazo y le fue su ama. Y las vecinas diciendo: a Noemí ha nacido un hijo, le pusieron por nombre y llamáronle Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Esrom, y Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Hasta aquí la palabra de Dios en 2 lecturas contrastadas y complementarias. El tema para hoy queda bajo el título de Noemí y Ruth, 2 mujeres bendecidas dentro del designio del Dios de Israel y de todos los pueblos. Es el título que nos concede como un resumen de la enseñanza
y del mensaje que se desprende en lógica consecuencia de un estudio a este hermoso libro de Ruth. Ese ser tan cercano a nosotros, los hombres, y tan igual a nosotros, y sin el cual no habría generación humana en la tierra. Y voy a insistir, voy a reforzar, ser tan cercano a nosotros y tan igual a nosotros. Y sin ese ser no habría generación humana en la tierra. Pues sí, está claro, me estoy refiriendo a la mujer, a la varona, que es como la designó el primer varón, a la primera mujer, la cual vino a ser madre de los vivientes, Eva. Hoy vamos a meditar en la vida de dos mujeres ejemplares, aprobadas de Dios y del pueblo elegido, Noemí y Ruth, aunque podríamos decir, siendo más precisos, que verdaderamente el protagonismo principalmente recae en Ruth, cuyo nombre es el que figura como identificativo del libro. Pero claro, nadie es algo en solitario. Siempre se está en un contexto. No podemos mencionar a Ruth sin Noemí, porque forma parte de la historia, como también Booz, como también el pueblo de Israel. Recordamos cómo el domingo anterior estuvimos viendo la gracia de Dios obrando en la conversión de Lidia. La conversión de Lidia y el poder de Dios a través del ministerio de Pablo, liberando del demonio a la joven pitonisa. En una podemos ver la gracia de Dios, la gracia salvadora, abriendo su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En la joven podemos ver también la gracia de Dios común, una gracia liberadora. Estuvimos meditando en estos aspectos. Y hay mucha enseñanza, mis hermanos y mis hermanas, hay mucha enseñanza en las Escrituras donde la mujer es la protagonista. Cuando se es lector de las Escrituras, se comprueba esto. Muchas escenas y páginas, la mujer está siendo la protagonista. Muchas mujeres ejemplares fueron bendecidas por el Altísimo. También en la Escritura leemos de mujeres impías, de sus vidas, mujeres impías que han sido una fuente de infección corruptora, dañina, y que causaron mucho dolor y males, recibiendo la maldición y el castigo del juez supremo de la humanidad.
y ha quedado como prototipo de esta mujer impía, la renombrada Jezabel, mujer de Acab, quedando como paradigma en el Apocalipsis de la mujer que va a recibir maldición. Así pues, teniendo en las Escrituras esas fuentes de esas vidas, esos ejemplos de mujeres bienaventuradas, piadosas, ejemplares, y a la vez otras vidas de mujeres impías, es necesario repasar y meditar en esas porciones bíblicas, pues en ellas vemos vertido el concepto que la deidad tiene acerca de la mujer. O sea, yo quiero hacer énfasis en esto. Este púlpito no está para discordias ni luchas. Este púlpito no está para promover posiciones de réplica al feminismo de estos tiempos meramente. No estamos para fomentar las reacciones adversas, sino lo que queremos es que quede entronizada la palabra de Dios, su voluntad. Lo que la deidad eterna ve en la mujer y espera de ellas para alcanzar a estar en su agrado y comunión auténtica, en comunión santa y salvadora, lo vemos en las Escrituras. Es la opinión de Dios, es el criterio de Dios. No es, como se ha pretendido en una distorsión hermenéutica, no es la opinión meramente patriarcal, andrógena, machista, como acusa la teología crítica liberal feminista. Y nosotros vamos a insistir en ese aspecto. La Escritura es clara, es sincera, expone los problemas, expone los hechos, expone las reacciones, analiza bajo la moral de Dios y queda registrado bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos es necesario repasar y meditar esas porciones bíblicas y ver allí la mirada de Dios, su sanción. Y con esto nos lleva a recordarnos del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 3 y verso 4, aunque ese capítulo entero se dedica prácticamente a la cuestión de la relación marital, el marido, el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, y yo voy a leer los versículos 3 al 4, donde leemos: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Empezando la lectura del versículo primero. Primera de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es conveniente que vayamos pesando las palabras y los pensamientos, porque se está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la opinión de Dios.
que las mujeres, estando sujetas, no con la palabrería van a ganar almas, sino van a ganar con su conducta, por sus conductas. Y al final también, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Reafirmemos estas palabras. Conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, vestimenta, ropa, porte, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Hoy día se podría añadir, de vestidos no lujuriosos, sensuales, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Aquí quiero ir. Es esto lo que estamos buscando. Lo que es de gran estima delante de Dios. Y se ha reafirmado en las palabras del apóstol Pedro. ¿En qué consiste? Sino en el interno del corazón, lo que adorna el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y esto no es sólo para que lo repase la mujer cristiana sincera que está buscando cómo agradar a Dios, que quiere manifestar vida piadosa, sino también nos sirve a nosotros los varones que queremos caminar por el camino de la justicia, de la rectitud, de la santidad, del orden de Dios, en también saber valorar qué es lo que hemos de encontrar hermoso verdaderamente en la mujer que hemos elegido o vamos a elegir para ser nuestra compañera, madre de nuestros hijos, hermana, compañera de por vida y copartícipes, llamados a ser copartícipes del reino de Cristo. El varón de estos tiempos también está necesitado de unos referentes para evaluar a la mujer dentro de los criterios que son de grande estima delante de Dios. El machismo, mis hermanos, bien entendido y desde la perspectiva de la mente cristiana instruida por la sana doctrina bíblica y apostólica, el machismo es pecado. Es la actitud y la condición del hombre en el estado caído y heredado de Adán, su cabeza natural. El machismo es pecado. Y el machismo lo entendemos dentro de ese contexto de tiranía, de despotismo, de abuso de poder y de posición, de crueldad, de egoísmo, de insensibilidad, infidelidad.
Esto estamos entendiendo por machismo, que impone esta actitud, estos criterios, estos juicios en todo, además salvaguardándose a sí mismo el hombre de ser prejuzgado por la mujer, situándose desde posición del poder y desde ese poder ejercer tiranía, despotismo, ese abuso de poder y de posición con crueldad, egoísmo, insensibilidad, infidelidad, no pocas veces. Cuánto, y lo digo en la presencia de mi Dios, el Dios que está en nosotros, el Dios que juzga las conciencias. Cuánto hemos pecado los hombres en esto. Y cuán insensiblemente se trata y superficialmente. Cuánto hemos pecado el hombre en esto. En todos y cada uno de estos enunciados, o en todos, en un nivel o en otro. Pero hemos pecado en esto, y de lo cual estamos necesitados de gracia. Solo por la gracia y en la sangre de Cristo y llevados por el Espíritu Santo al arrepentimiento sincero y auténtica conversión, puede llevarnos a ser librados del juicio eterno. Solo esto. Y atención a esto, mis oyentes. Dios quiera quitar al varón las vendas del orgullo y la soberbia que le enceguece para aceptar y ver que esa es la diagnosis divina. El machismo es pecado. El feminismo, y me estoy refiriendo al movimiento feminista con su filosofía, su actitud y su conducta moderna, liberal y libertina, es pecado. Aunque sea la reacción de defensa que la mujer lleva adelante, aunque sea su grito de desesperación ante el atropello machista, no deja de ser, por su distorsión y por su rebeldía y por su mismísima naturaleza antiorden de Dios, pecado tan grave como el machismo. Pecado idealizado, sí, pecado idealizado como lucha liberadora, pero que cae en las garras del libertinaje destructivo. Destructivo para la mujer como mujer, destructivo para la mujer como esposa, destructivo para la mujer como madre, destructivo para la mujer como hermana y amiga, destructivo de la familia y de la dignidad femenina al rechazar y situarse en actitud insolente ante el paradigma divino. Se sitúa en oposición al plan y al orden de Dios. Como nosotros hemos aceptado por fe los principios del reino de los cielos que nos ha dado el Mesías por medio del Evangelio, en los profetas y los apóstoles tenemos la revelación de la voluntad de Dios. Y vamos a insistir en esto.
¿Estás en comunión de iglesia? ¿Sigues los caminos de la fe en comunión congregacional? ¿Estás bajo ministerios pastoral? ¿Tienes problemas de matrimonio? ¿Hay conflictos de relaciones? Nosotros hemos aceptado por fe los principios del reino de los cielos. Y esto nos ha sido dado por el Mesías en su Evangelio. Así que nuestros criterios han de ser recibidos en su misma fuente. Son los criterios del Mesías, la interpretación del Mesías, los principios del Mesías. Nuestro concepto de la mujer tienen que ser los conceptos santos de la palabra. El paradigma está en las mujeres, que encontramos en ella misma, en las Escrituras, como mujeres aprobadas de Dios. Y en este caso me he propuesto, tenemos en el libro de Ruth una gran enseñanza que recoger de inspiración divina, no de teorías acomodadas con la impiedad ante Dios y su orden. El libro de Ruth es sencillo, de una lectura clara, son muy pocos capítulos, un libro histórico, aunque se ha discutido en cuanto a su paternidad, no se sabe con exactitud. Unos creen que incluso fue el propio Salomón que lo escribiera, y en alguna división de las Escrituras hebreas está colocada después de este libro de Eclesiastés, donde hemos mencionado la mujer virtuosa. En Proverbios, perdón. Después de Proverbios colocaron como si fuera el autor, el propio Salomón, donde ese canto a la mujer virtuosa, al final de Proverbios, lo quisiera plasmar con una vida ejemplar y práctica. Hay otros, y yo me decanto quizás por este asunto, me decanto por esta opinión, que creemos que este libro coincide, está en la época que corresponde al periodo que sigue a los jueces. Ese periodo entre Jueces y Samuel, antes de la constitución del sistema monárquico entre los judíos y antes de que se levantara la dinastía de David. Creo, porque precisamente el mensaje a la que va a parar este escrito es a llevarnos a entender que ellos, Boaz y Ruth, fueron los antepasados muy directos de la casa de David. Así pues tenemos un libro, un hermoso libro. En el decir de los eruditos y de los entendidos, es un libro escrito con un estilo maravilloso, bueno, lleno de ejemplos. No hay ningún personaje malo. Si lo leen todo el libro seguido, verán que en realidad no hay en este libro la señalización de ningún personaje malo, ni se critica a ninguna conducta mala. No se critica ninguna conducta, ni siquiera se critica la conducta de aquel que pasó, que no redimió, con lo cual favoreció a Boaz, aunque le correspondía en primera línea, no redimió a Ruth, pues no hay ni siquiera una crítica para con él. No hay crítica en este libro a ninguna conducta.
El resumen de la historia es muy sencillo. Noemí tiene que volver a Belén, lugar de procedencia. ¿Qué había pasado? Pues que habiendo habido una gran hambre tiempo anterior, se desplazaron a los campos de Moab para trabajar, para encontrar sustento. Y vivieron, por lo que parece ser, como 10 años allí. Y, pasados esos 10 años, murieron el padre y los hijos, por lo tanto quedaron las mujeres viudas. Y Noemí pensó y decidió regresar. Se presentan escenas maravillosas de que cuánto llegó a sembrar amor esta suegra, qué personalidad, qué virtudes de esta Noemí para haber creado, fomentado en estas suegras suyas, suegras procedentes de, nueras suyas procedentes del paganismo, haber fomentado en ellas, dado ese fruto, haber sembrado amor, y lo manifiestan con sus palabras, y con su despedida, y con sus lágrimas. Pero solo Ruth, de entre las dos, siguió en su firme propósito de seguir a Noemí. Solo Ruth. El libro se va resumiendo así. Ruth da unas palabras que merecen que se tomen muy en cuenta, que nos está hablando ya de cuál es la posición, la actitud, la situación interna de esta mujer. Ella responde: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí hay un testimonio, primero de aceptar quién era esa mujer para ella, y no olvidemos, era una israelita, un miembro del pueblo elegido. Noemí formaba parte del pueblo elegido. Y aquí la pagana está reconociendo algo en esta mujer. No me pidas que me aparte, no me lo ruegues, porque donde tú quieras que vayas, iré yo. Otra afirmación: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Con esto está negando, está rechazando, está apostatando, dejando el Dios pagano de sus padres, y está reconociendo el Dios de Noemí, y está reconociendo el pueblo elegido de Dios. Es una nota muy importante. Sí, aquí vemos todo este trama, cómo regresa, Noemí es bien recibida, amada, cómo están en extrema pobreza, que dependen de la recogida, ¿verdad? Van recogiendo. Y sin embargo, cómo van girando las cosas para bendición. Va a parar a los campos de Boz, ella, que decide acostarse a sus pies con esa actitud que está reclamando, pidiendo, rogando ser redimida, como Boz la redime y se casa con ella.
y se cita claramente que esto tenía que ver con la genealogía mesiánica. Así pues, tenemos en este libro, que yo recomiendo que lo lean completo en sus casas, tenemos en este libro de Ruth una gran enseñanza que recoger de inspiración divina, no de teorías acomodadas a la impiedad ante Dios y su orden. El libro de Ruth nos muestra que Dios tiene un designio, que las cosas nos pasan porque sí, que hay un designio, y más en el camino del pueblo elegido y de los que se relacionan con el pueblo elegido. Dios tiene un designio, un plan, un plan que ya está predicho de inmediato. De inmediato que hubo la caída, que fue el de traer un redentor y vencedor de la serpiente. La mujer que fue tropiezo al aceptar el engaño de Satanás sería el instrumento de la deidad, el instrumento que usará para suscitar simiente humana en la tierra y a través de la cual vendría el deseado de las gentes, el Redentor, liberador victorioso sobre el pecado, la muerte y Satanás. Este es el plan, este es el designio que vemos en el trasfondo de toda la historia de este libro de Ruth. Esto es lo que hay. Dios tiene un designio, Dios tiene un plan. Y Noemí y Ruth fueron dos mujeres bendecidas dentro del Dios de Israel en su plan. Dios las bendijo dentro de ese plan. Ruth pagana. Bueno, hemos visto que era una pagana de los campos de Moab. Sí, pagana. Pero había recibido el Dios de su suegra. Estamos hablando no aquí de la intromisión del paganismo en la familia de Noemí, sino estamos hablando de una pagana aceptando el Dios de Noemí. Estamos hablando, como en el caso que estuvimos viendo de de Lidia, estamos viendo aquí un caso de aceptar la fe judía, de aceptar el Dios de Israel, aceptar al pueblo de Israel. No es el caso del tropiezo que estamos viendo continuamente en páginas donde los reyes se casaban con mujeres paganas, las cuales introducían sus ídolos y servían de tropiezo para Israel. Aquí estamos viendo a la inversa, una obra de Dios, un cambio en una mujer pagana que da la espalda a los ídolos y recibe el Dios de Israel y las costumbres del pueblo de Israel. Ruth es presentada y en boca misma de Booz y de los testimonios de gentes del pueblo como mujer modelo, como mujer virtuosa. ¿En qué vemos en Ruth una mujer virtuosa? Leámosla, veamos su conducta, miremos todo su andar, su quehacer, su obrar y sobre todo su actitud. En Ruth y Noemí vemos un amor limpio de madre a hija y de hija a madre. Y es por esto que es para nosotros aberrante y blasfema hermenéutica feminista gay lésbica que pretende ensuciar esta relación en el lesbianismo repugnante
tan aceptado socialmente por estos tiempos corrompidos. Aberrante no captar este amor limpio, virtuoso, esta relación de una nuera que llega a ser verdaderamente hija de una suegra piadosa, temerosa de Dios. Esto nos recuerda aquellas palabras que dijera el apóstol Pablo a su colaborador Tito. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Aberrante, terrible la interpretación, la hermenéutica y las pretensiones de estas mentes corruptas del liberalismo gay lésbico al acercarse a este libro y a estas escenas. Resalta en Ruth la actitud de humildad sincera en todas sus palabras, en todas sus actitudes, en su forma de dirigirse a Booz, en su forma de tratar y dirigirse con su suegra. Vemos en ella la actitud de humildad no fingida, humildad sincera, permanente. No vemos la mujer altanera, suelta, liberada, la mujer contestona, contrastadora, la mujer que impone, que se revela, que viene con oposiciones. Ella es una mujer que con humildad sincera acepta la situación sin reproches, ni animadversión hacia los demás, ni tan siquiera para con los que están en holgura, como si estuvieran obligados para con ella. Oh, esta es una actitud muy valorada a los ojos de Dios, porque es la actitud de aquel que ha entendido el obrar de Dios, ha entendido que Dios tiene en sus manos el designio de las vidas, ha entendido que Dios es soberano y que abate a los soberbios, como dice Pedro, y ensalza a los humildes. Es la actitud del que verdaderamente tiene comunión, participación del Espíritu de Dios, que está en relación con el pueblo de Dios. Es la actitud del genuino cristiano, y en este caso del genuino judío piadoso. Actitud de humildad sincera, no fingida, en la aceptación de una situación dada, pero sin reproches, sin ira, sin contiendas, sin la más mínima animadversión, porque otros estén en mejores condiciones, creyendo o exigiendo como si estuvieran obligados para con ella. Oh, tomen nota, mis hermanas y mis hermanos, cuando estamos pensando en la mujer cristiana, cuando estamos pensando en los valores auténticos de hijos del reino. Valoremos estos aspectos, veamos si esto está presentado como uno de los valores para la mujer moderna en su lucha de liberación. Veamos si entendemos esto. Veamos si se ha entendido si esto es una exigencia machista o es una exigencia de la deidad
la humildad sincera, el espíritu sencillo y amable, no el conformismo de la indolencia o de impotencia, sino el conformismo y la aceptación de los planes de Dios, que son buenos y cumplidos sus momentos, ensalzará al humilde. Es mujer virtuosa, otro detalle que sobresale de entre las características de esta mujer. Mujer virtuosa, limpia por dentro. No se ha dejado llevar por los deseos juveniles, no se ha dejado llevar por los instintos naturales, tras el deseo de varones, por la senda del libertinaje y la inmoralidad. No era ciertamente esta mujer de la mentalidad de la mujer moderna, de nuestros tiempos, practicante de amor libre y de goce de la sexualidad fuera del matrimonio y fuera de la responsabilidad de sujeción marital. No practicaba el amor libre, que poco mencionan las feministas estos modelos de mujeres bíblicas, para ir tan solo obsesivamente a las que en algún momento lideraron en el pueblo de Israel. Solo se buscan modelos, paradigmas de mujeres en liderazgo, sin entretenerse en mirar las virtudes que reclama la palabra de Dios, sin mirar las mujeres que Dios señala como aprobadas por mujeres virtuosas, humildes, mansas, sujetas, limpias, equilibradas. Y ya dije anteriormente que en el libro de Ruth no vemos señalado ni a nadie como malo. Todo está dentro de una relación aceptable, comprensible. Parece ser que nadie ha ido con mala intención para con nadie, ni siquiera este fulano que no la quiso redimir. Esta mujer, mis hermanos, entraba en el designio junto con Noemí y Booz. Esta mujer, hermanos, entraba en el designio de Dios, a través de la cual, junto con Booz, que será su esposo, se suscitó la descendencia real davídica que traería al Mesías. Esta mujer, y yo vuelvo a preguntar, ¿piensa así la mujer liberada moderna? ¿Valora la mujer moderna la maternidad, el rol de madre? ¿O está desvalorizando mucho, teniéndolo como una carga y un estorbo a la consecución de sus planes, de sus objetivos y de sus ilusiones profesionales y sociales? ¿No es precisamente la mujer moderna su preferencia el entrar en competencias de igualdad con el hombre en todos los terrenos, rompiendo con ello el rol que le corresponde en el designio de la deidad? Recordemos, miremos cuántas mujeres son nombradas en las Escrituras con la bendición al ser madres, madres piadosas, madres bendecidas, que entraron en el designio y el propósito de Dios. Recuerden a Ana, madre del profeta Samuel,
Recuerden la madre del profeta precursor Juan. Recuerden la madre del propio Mesías. Recuerden los padres de Moisés. Había un propósito en esto. Dios estaba preservando una simiente santa. Se iba a cumplir, se estaba cumpliendo bajo el control de Dios el programa prometido, la profecía dada en el Edén, que de ti nacerá, de tu simiente nacerá el que aplastare la cabeza de la serpiente. Dios estaba preservando un pueblo, una raza, una simiente santa de la cual había de nacer el Mesías. Y estas mujeres estaban plenamente dentro del designio divino. Contaban en el designio divino. Eran valoradas por Dios, pero también vemos sus características como mujer piadosa, como madres dignas, como mujeres virtuosas, como mujeres que reflejaban el orden de Dios en la tierra. Queda pues abierto el que mis hermanos y mis hermanas desde estas directrices puedan meditar el libro de Ruth, valorar, saborear, adentrarse en el tema, valorar la visión de Dios para con la mujer. Quiera que este tema también nos lleve a que como varones le demos importancia al hecho de lo que es el pecado del machismo. Reajustar nuestro camino, aun siendo cristianos, hemos de pasar por procesos de arrepentimiento y de perfección, en camino de santificación. Valoremos lo que la palabra de Dios valora en la mujer. Tengamos un concepto piadoso, pío, de lo que es la mujer. Y asimismo las mujeres, temerosas de Dios y cristianas, se recreen en muchas páginas, en biografías de mujeres santas. Miren allí, comprueben allí sus virtudes, sus labores, lo que es premiado por Dios, aún en aquellas que llegan al liderazgo en momentos determinados de la historia, como es el caso de Débora. El ser líderes en aquellos momentos no les llevó a romper o contradecir lo que es mujer virtuosa. No se volvieron masculinas, permanecieron siendo mujeres, como la propia reina Esther. Valoremos estos aspectos y vayamos al Maestro y vayamos al Señor. Él cure nuestras heridas, Él reprenda nuestros desvíos y nos sane. Él nos haga que por el amor a la verdad, por el amor suyo, dejemos de estar y entrar en competencias, en luchas de poder, para saber que estamos llamados a la comunión y en el matrimonio a ser una sola carne, y como iglesia a ser todos uno en Cristo, bajo su cabeza y señorío,
y bajo su orden. Amén.